Daniel Kahneman, el autor de Pensar rápido, pensar despacio, uno de mis libros favoritos, falleció el 27 de marzo de 2024, o sea, aproximadamente una semana. Y la verdad es que, quería hacer una especie de vídeo tributo explicando cuáles han sido algunos de los sesgos y heurísticas cognitivas que más me han impactado, porque para los que no lo sepáis, Daniel Kahneman era un psicólogo israelí-estadounidense y básicamente hizo un montón de hallazgos en temas psicológicos, comportamientos irracionales de los humanos, y por eso en 2002 acabó ganando un premio Nobel de economía, básicamente poniendo un poco en duda la economía tradicional, enseñando que los humanos no somos tan racionales como pensamos que somos, y muchas de las teorías se acaban rompiendo cuando realmente profundizas en cada uno de ellos. Para mí este es un libro que es fantástico, es para mí uno de los libros de psicología que más me ha impactado, porque me abrió todo un mundo a cuán errado estaba a la hora de pensar y cuán errados estamos en general. Es más, hay un sesgo que es el sesgo de no tener sesgos, es decir, que cuando acabas de leerlo dices, esto a mí, ahora que ya lo sé, no me va a pasar, y no es así. Constantemente seguimos cayendo, y sigo cayendo yo particularmente, en un montón de sesgos. Así que nada, este es un pequeño tributo que le hago a uno de mis autores favoritos, más que autores, psicólogos y estudiantes de la mente humana, y que a mí me ha influido mucho a la hora de pensar y razonar sobre los humanos en general. Así que nada, vamos allá con estos de sesgos que para mí son mis favoritos, que para los que no sepáis de qué va este libro, la premisa principal es que hemos evolucionado durante muchísimo tiempo, y para poder escapar del león o de cualquier peligro que teníamos cercano, teníamos que desarrollar, los humanos que desarrollaban un pensamiento más rápido, más ágil, más rápido por así decirlo, acababan salvándose y hacían que su especie perdurase. Entonces, básicamente tenemos el pensar rápido y pensar despacio. El pensar rápido son todas estas heurísticas y caemos en muchos problemas, y cuando pensamos lento, realmente es que nos cuesta más mentalmente. Tenemos que pararnos. Por ejemplo, en los exámenes muchas veces sientes el pensar 2 de este libro, que es frenarte, parar y por unos momentos estar concentrado. La mayoría de nuestra vida estamos en piloto automático, por lo tanto el sistema 1 es el que más usamos. Vamos allá con estos sesgos. El primero de todos es anclaje. Vale, la tendencia a depender demasiado de la primera información que se recibe al tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, nosotros para procesar información no lo podemos hacer en un vacío, tenemos que hacerlo en base a otra cosa. Entonces, el ejemplo más clásico es si tú vas a comprarte una taza de té, me lo invento, una tacita o de café, y tú vas a la tienda, ¿con qué lo comparas si esto es caro o barato? Pues seguramente lo harás con las cosas que tengas al lado, y es así. Tú verás una taza que vale 2 euros y otra de 1,50 y otra de 80 céntimos, y ya tienes más o menos una comparativa. Lo que luego intentarás hacer es ver si la taza de 80 céntimos está realmente de calidad, o si te importa poco gastarte dinero y quieres la mejor taza, irás al precio más caro y punto. Y esto se utiliza mucho en marketing. Seguramente habéis visto en los softwares como 3 tipos de precios. Se usa también, por ejemplo, en ventas. Los vendedores de casas te llevan primero a una casa que es la más cara, pero que no está tan bien. Luego te llevan a una que, está ahí, y luego te llevan a la casa perfecta, ¿no? Entonces, tú lo que vas haciendo es comparando en la visita las diferentes casas por los diferentes precios, y dices, es que esta última es increíble. Estás cayendo en el efecto anclaje. El efecto anclaje también es muy curioso, porque a mí me ha ido afectando a la hora incluso de compararme mi vida. O sea, cuando me ha ido muy bien, he ido conociendo a gente que le va aún mejor que yo, y entonces es como que me vuelvo a comparar con gente que gana más que yo. Y esto he ido hablando con otros amigos y personas, y también les pasa. O sea, cada vez que vas subiendo tus escalones profesionales, conoces a gente que aún gana más, y entonces siempre puedes caer en la trampa hedonista de sentirte de que tú realmente aún no has llegado a tu máximo potencial. Pero que en el libro se enfoca más en la parte de precios y todo eso, que es maravilloso. 2. Heurística de la disponibilidad. La facilidad con la que se puede recordar un evento influye en la percepción de su frecuencia. Esto básicamente, de la forma más rápida de explicarlo, es: nos creemos que los ataques de tiburón son mucho más casuales, o sea, suelen pasar más de lo normal, porque nos han bombardeado con las películas, y cada vez que hay un ataque de tiburón salen todas las noticias. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los aviones, que la gente le tiene más miedo a un avión, porque cada vez que se cae un avión sale en todos lados.
Entonces esto es lo que nos proporciona lo que nos pasa con este sesgo es que tenemos más presente las cosas que más vemos. Entonces, si todo el día están haciendo una narrativa sobre un tema en concreto en la tele, tú vas a pensar que eso es mucho más importante que el resto de cosas. Y yo por esto, por ejemplo, dejé de ver un poco la tele porque me daba cuenta que me arrastraba a la narrativa actual de lo que estaba de moda en ese momento. Siguiente, sustitución. Reemplazar una pregunta difícil por otra más fácil sin darse cuenta. Por ejemplo, si yo te preguntase, oye, ¿tú eres feliz? Como es una pregunta extremadamente compleja y tendrías que hacer un análisis de tu vida hasta ahora, tu estatus, dónde estás, quién te quiere, quién no, si tu familia estás bien con ellos y luego computar todo eso para que salga algo que encima es demasiado etéreo incluso para darle sentido, que es la felicidad, lo que tendemos a hacer los humanos es sustituir eso por algo más reciente que es ¿estoy bien ahora? Y si emocionalmente estás bien ahora, suele responder que sí. Y esto lo hacemos con un montón, ¿no? Es como sustituimos esas preguntas difíciles por cosas más simples porque es más gustoso para nuestro sistema 1 de pensamiento. Así de sencillo. Vale, siguiente. 4. Heurística representativa. Con esto lo que hacemos es juzgar la probabilidad de un evento por su semejanza con una categoría conocida, ignorando estadísticas relevantes. El ejemplo que ponemos aquí es si yo te describiese a una persona y te digo, oye, mira, Laura es una persona introvertida, que le gusta estar en sus momentos pues más callada, más tranquila, más a su mundo, y fantasea un montón, y te dijese, oye, ¿crees que Laura tiene más posibilidades de ser una bibliotecaria o una vendedora? La mayoría de gente me diría, no, es una bibliotecaria, tiene toda la pinta de serlo. Y acabas de dejar de lado toda la estadística conocida sobre cuánta gente hay que se dedique a las ventas y cuánta gente hay que sea bibliotecaria en el siglo XXI. Simplemente por estadística habría muchas más posibilidades que Laura estuviese en ventas y que no que fuese una bibliotecaria. Pero nos es más fácil con la primera información que hemos tenido el sistema 1 rápidamente caer en asociaciones, porque estas asociaciones rápidas nos salvaban la vida anteriormente. Recordemos que esto nos pasa por una razón, no es que seamos máquinas incompletas, sino que tendemos a ir rápido para tomar decisiones rápidas. Piensa que el que tardaba más tiempo en decidir se lo comían, por así decirlo. Vale, ¿qué más? Falacia de la tasa base. Desatención. Ignorar la información estadística general a favor de información específica, aunque sea menos relevante. Esto es un poco más complicado, pero vamos a ver aquí un experimento, ¿vale? Imagínate que te dicen que en una ciudad específica el 1% de la población tiene una enfermedad rara. Luego te presentan a una persona de esa ciudad que ha dado positivo en una prueba para la enfermedad, la cual tiene una tasa de falsos positivos del 5%. Es decir, el 5% de las veces dará un resultado positivo para alguien que no tiene la enfermedad. Sin considerar otra información, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona realmente tenga la enfermedad? Pues tú básicamente aquí lo que pasa es que muchas personas al enfrentarse a este problema tienden a subestimar el impacto de la tasa base de la enfermedad en la población, o sea, solo un 1%, y sobreestiman la relevancia del resultado positivo de la prueba. La intuición puede llegar a pensar que hay una alta probabilidad de que la persona tenga la enfermedad, ignorando que debido a la baja tasa base y al índice de falsos positivos es mucho más probable que el resultado positivo sea un falso positivo. Y ahora me dirás, pero espera, Euge, a ver, hay más posibilidades aquí de que tenga la enfermedad, ¿no? Porque si solamente hay un 5% de posibilidades de que salga mal, hay un 95% de que esa persona realmente tenga la enfermedad. Bueno, tú y todos y muchos pensamos así. Pero vamos ahora a verlo desde un punto de vista estadístico y te va a volar la cabeza esto. Supongamos que tienes una población de 10.000 personas. De estas 10.000, el 1% realmente tiene la enfermedad. Esto significa que 100 personas están enfermas, o sea, 1% de 10.000. El 99% restante no tiene la enfermedad, lo que equivale a 9.900 personas. Si la prueba tiene un 5% de tasa de falsos positivos, entonces, de las 9.900 personas que no tienen la enfermedad, el 5% aún daría positivo. Es decir, 495 personas, el 5% de 9.900. Asumiendo que la prueba detecta correctamente a todas las personas enfermas, 100 personas, ahora tenemos 100 verdaderos positivos y 495 falsos positivos. Heavy. ¿Qué hay más posibilidades de que esta persona esté en los 100 o en los 495 falsos positivos? Bien,
ahora entiendes que a nivel de estadística la mayoría de veces somos malísimos y además nos engañan un montón con este tipo de cosas desde los gobiernos y desde las fuentes de poder. Y a veces lo hacen sin ellos ni siquiera entenderlo. A mí lo que me demostró este libro, y después de ver este ejemplo espero que también te lo haya mostrado a ti, es que en estadística los humanos somos muy malos. Vale, ¿qué más? Efecto de dotación. No, ¿por dónde íbamos? Experimento, vale. Exceso de confianza. La confianza subjetiva en las propias decisiones o predicciones suele ser mayor que la exactitud objetiva. ¿Vale? Esto suele pasar que, bueno, tienes una sobreestimación de tus propias habilidades, incluso de tus propios conocimientos. Esto nos pasa a todos y a mí me pasa y soy consciente de ello. Por ejemplo, sobreestimamos, creemos que uno es más competente de lo que realmente es en una tarea específica y luego esto además hay un efecto que es el Dunning-Kruger, que empiezas pensando que eres muy bueno porque te has leído 4 libros o te han hablado sobre la habilidad y ya crees que más o menos sabes, luego te das cuenta de que no sabías tanto, empiezas a perder confianza y poco a poco, después de un tiempo de estar trabajando bien en eso, poco a poco vas cogiendo una habilidad verdadera. Pero también pasa con sobreestimación de la percepción de la propia información, creemos que la información que uno posee es más precisa o fiable de lo que realmente es, sobreoptimismo respecto al futuro, tener una creencia demasiado positiva sobre cómo se desarrollarán los eventos futuros, etc. Un ejemplo clásico de exceso de confianza se encuentra en la estimación del tiempo necesario para completar proyectos. O sea, a veces esto nos pasa un montón, pensamos que lo vamos a completar muy rápido y a última hora deprisa y corriendo y casi no llegamos. Esto es súper típico. Efecto del marco o framing. Las decisiones pueden variar dependiendo de cómo se presenta la información. Por ejemplo, como una pérdida o una ganancia. Muy sencillo de entender. No tiene nada que ver decirte que tienes un 95% de posibilidades de vivir o un 5% de posibilidades de morir. Es exactamente lo mismo, te he dicho exactamente lo mismo, pero por un lado parece que hay alegría, ¿no? Oye, casi siempre vivimos después de la operación y por el otro lado me acabas de enseñar la parte del 5% de posibilidades de morir. Y eso te hace enfocarte ahí. Esto es muy importante entenderlo porque muchas de las cuestiones humanas suelen tener varios puntos. No hay verdaderos negros y blancos. Suele ser siempre un tema de grises. Y, por ejemplo, con los creadores de contenido veo mucha gente que se posiciona extremadamente en un lado o en otro y lo único que están haciendo es coger los mismos datos y framearlos de forma distinta. Incluso, por ejemplo, yo he visto algunos creadores de contenido que asumo que no lo hacen con ningún tipo de mala intención, que quieren rebatir a alguien o quieren criticar a alguien y lo que hacen es coger clips para que sus argumentos tengan sentido, clips de esa persona a la que la quieren criticar. Y a veces piensas, hostia, es un poco deshonesto porque estás cogiendo únicamente los clips que están fuera de contexto para validar el punto que tú quieres hacer y casi estás teniendo como una conversación con las peores partes de esa persona. Es porque estás cogiendo el marco de referencia que te sirve a ti y casi todo tiene marcos distintos y puedes posicionar la verdad desde puntos distintos. Vale, continuemos. Efecto de dotación. Valoras más lo que se posee simplemente por lo que se posee. O sea, si algo es tuyo, esto han habido varios experimentos que lo demuestran, que hay a diferentes personas, creo que los ponen como en 2 grupos y le regalan una tacita, una taza, ¿no? Como esta de aquí. Y a algunos les dicen, oye, cuídamela hasta que te la vuelva a coger, y en otros te dicen, oye, te la regalo, ahora es tuya. Y a ambos grupos les hacen poner un precio a cuánto creen que cuesta esta tacita. Y el grupo que le habían regalado esta taza ponía un precio más elevado. Curioso. Y aquí he puesto IKEA porque, bueno, alguien que esto lo sabe a la perfección y lo usa muy bien es IKEA. O sea, te hace a ti montarlo incluso, ¿no? Y no solamente es tuyo, sino que lo has montado tú. Vale, ¿qué más? Sesgo de retrospección. Creer después de que un evento ha ocurrido que sabía que iba a pasar. Esto es lo típico de a toro pasado todo es más fácil de ver, ¿no? Esto es un sesgo que además somos muy poco conscientes, ¿no? Porque cuando pasa algo mucha gente dice, lo sabía, o te frustras porque pasa el tiempo. A mí me pasaba, ¿no? Que me quedaba enganchado a veces pensando en tendría que volver atrás y no haber hecho eso. Y ya, pero con la información de ahora es súper fácil. En ese momento tú hiciste la mejor decisión con la información que tenías delante. Entonces no hay que machacarse tanto con decisiones pasadas porque es lo que tocaba hacer.
Punto. O sea, nada de caer en este sesgo. ¿Qué más? Aversión a la pérdida. Esto es que preferimos evitar pérdidas a obtener ganancias equivalentes. Y suele ser, además se ha hecho bastantes experimentos, que las ganancias tienen que ser el doble que las pérdidas para equivaler más o menos el sentimiento de cómo te sientes después de ganar o perder algo. Es decir, menos 10 es equivalente a más 20 a nivel de emociones. Le das mucha más importancia a perder algo. Además tiene todo el sentido del mundo. Si lo piensas, en la naturaleza, perder algo que ya tienes cuando los recursos son tan escasos es muchísimo peor a ganar algo nuevo. Porque en ganar algo nuevo todavía hay incertidumbre. En perder algo es que ya lo tenías. Eso te iba a hacer sobrevivir. ¿Vale? Muchas de estas cosas tienen bastante sentido evolutivo. ¿Qué más? Sesgo de confirmación. Este seguramente ya lo conocéis. Y esto en las redes sociales ahora está más vivo que nunca. Buscamos o interpretamos información de manera que confirme nuestras creencias previas. Literalmente, y esto a mí me pasa también, cuando escucho a gente con un pensamiento distinto al mío, me produce dolor. O sea, es una sensación de decir, es que no puedo con esta persona. Pues es normal. O sea, tiendes por temas evolutivos, por tema de sentimiento de pertenencia, porque la gente que se mantenía unida, porque tus creencias, tu gente, acababas con una tribu si estabas con gente que pensaba como tú y tus posibilidades de sobrevivir eran más altas. Entonces, si queremos realmente ser honestos intelectuales y exponernos a otras ideas, yo siempre digo que escuches a gente con pensamientos distintos aunque duela y tarde o temprano, yo siempre digo que aunque te duela, por lo menos empatizarás y cuando tengas que debatir sus ideas, por lo menos tendrás la empatía de entender de dónde vienen. O sea, yo hay otra cosa que uso que es, intento ver a cada humano y a cada pensamiento que ha tenido como si un geólogo estuviese descubriendo piedras. Y esto viene del libro un libro también súper interesante, que ahora no me viene el nombre, el autor de las 48 leyes del poder, Robert Greene. Y escribió un libro que se llama La naturaleza humana y te hablaba de esto, ¿no? Decir, oye, cuando veas a gente nueva y tiene otras ideas, sé como un geólogo, intenta ver esa piedra preciosa, cómo se ha carvado, cómo ha llegado a esa persona a esas conclusiones. Porque si de primeras ya te cierras en banda porque no está confirmando lo que tú ya piensas, te estás perdiendo gran parte de la historia humana. E incluso si quieres debatirla, Charlie Munger es una persona que también falleció hace poco, que era el socio de Warren Buffett, y siempre decía que cuando quisieras debatir a alguien, tú tenías que debatir mejor que él sus propios argumentos. O sea, tenías que saber mejor que él sus propios argumentos. Porque entonces puedes, al principio, en vez de que sea un choque, unificarte, o sea, ponerte al lado suyo y decir, no, si yo entiendo por qué piensas como piensas. Es más, tiene mucho sentido por esto, por esto, por esto y por esto. Pero, aun sabiendo eso, mi otra parte, mi otra forma de pensar, creo que tiene más lógica. Es como que en vez de chocar dos trenes, te pones al lado y lo vas volviéndolo a poner en el carril. ¿Qué más? El sesgo de atención. La tendencia de nuestra percepción a ser influida por nuestros pensamientos recurrentes. Un ejemplo clásico del sesgo de atención ocurre cuando estás pensando en comprar un tipo específico de coche, digamos un modelo en particular, y de repente parece que ves ese modelo de coche por todas partes, ¿vale? Esto nos habrá pasado. O te pasa con una gorra, ¿no? Que te pones una gorra y dices, todo el mundo lleva gorras hoy. O a las embarazadas les pasa. Se embarazan y ven a todo embarazadas por todos lados. No es que el mundo haya cambiado. Es que nuestro filtro tiene que ser muy grande porque si no estaríamos saturados de información. Y de esta manera lo que hacemos es casi todo lo que nos entra en el día a día lo borramos. Pero cuando pones el foco en algo, empiezas a verlo en todos lados. Y me hace gracia porque hace poco vi un reel viral que decía, si te dijese hoy que te voy a dar 50 euros por todos los coches rojos que has visto, ¿sabrías decirme cuántos has visto? Y dice, no me he fijado en ellos. Pero a partir de ahora, si te dijese que mañana te daré esos 50 euros por cada coche rojo, ¿te fijarías en ellos? Ah, sí, claro, ahora ya me puedo fijar, ¿no? Y luego lo reducían un poco al absurdo y era como, por eso tienes que fijarte en las oportunidades. Y yo me reía y pensaba, ya. Pero tú me lo has puesto muy fácil con este ejemplo, porque me has dicho el coche rojo, te doy 50 euros, pero en la vida no es así. Tienes que saber en qué fijarte. O sea, tienes que saber en qué tendencias de mercado fijarte o en qué negocios fijarte para saber dónde sale el dinero. Si no, esto...
También hay un libro que ha usado mucho esto, que es el de El secreto, ¿no? Que es piensa y el universo conspirará contra ti. Yo no creo que sea así. Yo creo que obviamente si quieres dinero, si quieres conseguir dinero o riqueza, lo primero que tienes que hacer es pensar, poner el foco ahí, porque entonces este sesgo juega a tu favor, pero luego hay un siguiente paso que es entender en qué enfocarte. Porque si, ponte que en este ejemplo los coches rojos, imagínate que los coches rojos no te diesen 50 euros, te viniese una persona todos los días y te pegase un bofetón. Y tú ves este vídeo viral y dices, pues ahora me fijaré en los coches rojos y te pegan bofetones todos los días. ¿Entendéis un poco el símil? Tienes que saber en qué fijarte, qué negocios son los que ahora dan dinero, cuáles son tus habilidades y tipos de formas de pensar que te van a hacer bueno en lo que haces. O sea, hay muchas más cosas. Pero bueno, que todo viene de este sesgo de atención, que es que lo que hacemos es filtrar mucho y a la que ponemos el foco en algo lo vemos mucho más. El efecto halo es el clásico. Esto lo que hacemos es dejamos que nuestra impresión general de alguien afecte a nuestra opinión sobre sus otros atributos. Pasa mucho con la gente guapa. Si tú eres una persona muy bella, asumes que el resto de atributos suyos serán también buenos, ¿vale? Cuando ves a un chico o una chica guapa, asumes que también es buena, que también es simpática, y muchas veces no tiene absolutamente nada que ver, pero le estás atribuyendo todo eso. Otra cosa, que esto es curioso, es que mucha gente le ha atribuido eso, y por el efecto Pigmalión, es decir, cuando tú a una persona le subes los estándares de lo que crees de ella, esa persona tiende a llegar a esos estándares. Por eso la gente guapa tiende también a ser más confiada, más simpática, etcétera. Tiende, ¿eh? No estoy o sea, es una generalización, pero tiende a pasar porque de alguna manera tú ya le estás, o sea, la sociedad ya le está atribuyendo esos atributos. Esto, por ejemplo, lo usan mucho las marcas. Las marcas patrocinan a deportistas de élite porque quieren que los atributos de excelencia de esas personas se vean reflejados también en su marca, ¿vale? En el efecto halo. ¿Qué más? Falacia de coste hundido. Esto quiere decir que, esta me encanta y es una cosa que me pregunto siempre, continuamos con un comportamiento debido a la inversión previamente realizada en términos de tiempo, dinero o esfuerzo. Muchas veces esto pasa con las parejas, ¿no? De no lo puedo dejar o no la puedo dejar porque llevamos tanto tiempo, sería como haber perdido muchos años. Ya. ¿Y por qué piensas así? ¿Sabes? Es por esto, por el coste hundido. Es como, oye, no. ¿Qué pasaría si hoy tuvieses que tomar la decisión sin todo lo de atrás? Muchas veces tu respuesta es totalmente distinta. Y la vida es así. O sea, si tú pierdes dinero en un negocio, no tienes por qué recuperarlo en ese negocio. Si tú llevas ya mucho tiempo con una persona y te maltrata, no tienes por qué seguir ahí simplemente porque llevas mucho tiempo. O sea, la vida es muy larga y tienes que ver siempre hacia adelante. Supongo que esto tiene también un sentido evolutivo, ¿no? Porque si ya llevas mucho tiempo en una tribu o algo, tus posibilidades de morir si te ibas eran muy altas. Pero hoy en día, en un mundo de abundancia, hay que parar a frenarse y pensar más en estas cosas. Yo de vez en cuando siempre pienso, si tuviera ahora que tomar la decisión desde ahora, ¿lo haría? Y digo, bueno, en algunos casos sí y en otros digo, pues aquí a lo mejor no y cambio un poco. ¿Qué más? Bueno, el último que tengo aquí apuntado, negligencia de la duración y regla de pico final. Juzgamos una experiencia principalmente por cómo se sintió en su punto más intenso y al final, más que por el total de la experiencia. Y esto lo resumo muy fácilmente. Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie espectacular, increíble, temporadas que, vamos, mis amigos y yo alucinando, increíble, se comentaba siempre. Llega al final, lo hacen fatal y parece que Juego de Tronos ha sido una serie horrible. Y esto es por este sesgo. Así de simple. Tendemos a juzgar siempre por el final. O en el mundo de los negocios hay gente que descuida el packaging de cuando envía un producto a casa de la gente. Y dices, oye, lo has hecho todo muy bien y el packaging final resulta que no lo has hecho bien, pues mal, porque se ha quedado con esa cosa última. Así que nada, un poco quería que esto fuese un homenaje a Daniel Kahneman. Tengo un curso de sesgos en los que profundicé un montón, o sea, en estos sesgos y más, 50 sesgos hice ahí, clases súper largas explicando un poco, pero más enfocado a las ventas. Si os interesa eso, esa formación, ya no la estoy vendiendo, pero la regalo cuando la gente entra en Emprende Pro, y si te interesa eso, te dejo un enlace para que te suscribas a nuestra newsletter y ahí hay un vídeo, verás un vídeo, justo al suscribirte, mírate ese vídeo y ahí te enseño cómo conseguirlo. Pero bueno,
yo creo que con el libro, si no te interesa el tema de las ventas, solo te interesa a nivel psicología sobre el mundo humanos, este libro es una maravilla. Con esto tienes de sobras. Y nada, este formato parece que está gustando. Hace poco también hice uno de este estilo. A mí me es súper cómodo porque no tengo que editar, no tengo que cortar, me pongo a charlar aquí contigo. Hazme saber a ver si te gusta. Si veo muchos comentarios, seguiré haciendo porque a mí me cuesta poco. Me pongo aquí a escribir un poco y luego os doy la chapa. Y también, si no has visto mi anterior vídeo, que también es de este formato, hablo de las 7 verdades incómodas de la vida. También parece que ha gustado mucho, te lo dejaré en las tarjetas y al final. Y nada más, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente. Chao.